Hola, buen día para todos y para todas. Mi nombre es Fabiola Hernández. Bueno, en este video quiero compartirles parte de mi testimonio. Este testimonio lo comparto para que pueda servir. Primeramente lo hago para glorificar al Señor, porque la gloria y la honra sean para Él, porque gracias a Dios podemos tener estos testimonios, gracias a su poder y a su misericordia. El otro motivo es para que el que pueda ver este video, que esté pasando por algo similar, comprenda y aumente su fe y entregue su situación a Dios, que en Él es el único que podemos tener la victoria, y que conozca que para Dios no hay imposibles. No importa lo que esté pasando en tu vida, si se lo entregamos al Señor, Él obra y se glorificará en gran manera. Quiero compartirles primero un versículo que dice la palabra: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces les invito, no importa la situación, no importa cómo tú veas en este momento, quizás difícil lo que estás viviendo, pero el Señor te dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Y créanme que es una realidad, que su palabra se hace vida, y que en Él es en quien tenemos descanso, y en Él es en que tenemos la victoria. Bueno, para comenzar, quiero voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Bueno, soy huérfana de papá y de mamá. Mamá murió cuando, a la edad de más o menos 13 años, que yo tenía 13 años. A los 17 años me fui a vivir con mi esposo, a la edad de 17 años. Mi padre también muere, también al poco tiempo, mejor dicho, en el mismo, como a los 17 años, muere mi papá. Me fui a vivir con mi esposo en unión libre a los 17 años. Teníamos una relación bonita, una relación, imagínate, uno joven, empezando, todo es color de rosa. Quedé embarazada, tuvimos nuestra primer hija. Ella nació en el 2002. La llamamos Angie Soledad, le colocamos como nombre. Ella nació en el 2002, en febrero. Una niña nació por cesárea, pero saludable, buen peso, buena talla, todo súper bien. Felicidad. La llegada de un hijo siempre es de felicidad, es un gozo, es como el realizarse uno como mujer. Todo bien. La niña, a todos los niños cuando nacen empiezan con los controles. Perdón. A edad de los 6 meses empezó a notar que la niña no estaba avanzando como debería avanzar, no tenía control cefálico, no se podía sentar solita. Entonces ya empezaron el pediatra que algo no estaba bien. La mandaban para
un especialista para otro. Ella pasó por neuropediatría, por genética, le hicieron estudios genéticos, árbol genealógico, que aparentemente todo bien. Al salir exámenes que le realizaron, recuerdo que se llamaba cariotipo, como para mirar anomalías o algo, le salió normal. Bueno, al fin, cuando ya como que no hubo ninguna otra, diagnosticaron a la niña con retraso psicomotor. Fue duro, pero nosotros como padres amamos, aceptamos a nuestros hijos tal como son. Para nosotros nuestra hija era normal, era perfecta, la llenamos de mucho amor. Ahí empezamos con terapias, con una cosa, con otra. Pasado el tiempo, al poco tiempo, ojo, porque algunas personas no creen en esto, y hubo gente que me juzgó que porque eso no existe, y resulta que la palabra de Dios dice que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Una tía me llamó y dijo que necesitaba hablar con nosotros, que había un comentario de que lo que estaba pasando era que me habían hecho brujería y había recaído sobre mi hija. Sé que le digan, le hicieron brujería, es algo que uno dice, lo primero que usted piensa al saber cuál es la persona, y todo, uno dice, quisiera matar a esa persona. En ese momento yo no conocía al Señor. Bueno, era católica, pero ni siquiera iba a misa. Empezamos con mi esposo, nos dijeron de un padre que hacía misas de liberación, de sanidad en Boyacá, Colombia. Hasta allá llegamos. Nosotros vivimos en Bucaramanga. Nosotros llegamos a donde el padre y nos atendió esa noche que llegamos. Y curiosamente el padre apenas nos recibió y miró a la niña, dijo, qué triste que se metan con un angelito de estos. O sea, a usted que le digan así como a secas, qué triste que se metan con un angelito de estos, uno, sí, me está confirmando que sí, hubo trabajo espiritual de maldad. En ese momento, uno personalmente, porque estoy contando mi testimonio de mi vivencia, por mi perspectiva como mamá, como mujer, en ese momento yo decía, ¿yo por qué me metí con este hombre? Porque supimos cuál mujer, que era por una relación antigua de mi esposo. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Por qué caí aquí donde me están haciendo tanto daño? Vinieron como las culpas, pero seguimos adelante, seguimos luchando por nuestra hija. Empezamos a llevarla a estas misas. Como les digo, yo no conocía al Señor, me hacía llamar católica, más no iba ni siquiera a la iglesia. Empezamos a ir una vez al mes, era cada mes. Vimos poco de mejoría a nuestra hija y luchando con terapias todos los días, en terapia. Bueno, pasó el tiempo, y quedé en embarazo, quedé nuevamente embarazada, y nació nuestra segunda hija.
en el año 2006. En el año 2006, lamentablemente nuestra hija nació con problemas cardiorrespiratorios, con sopito en el corazón, con problemas pulmonares. Ella necesitó oxígeno desde que nació y con el mismo problema de su hermanita. Nuestra segunda hija la llamamos Michelle. ¿Qué les cuento? Nuestra hija salió de la clínica, duró en la clínica más o menos, si recuerdo, 15 días, casi el mes, pero en casa nos continuamos con oxígeno, que la niña necesitó oxígeno durante los primeros meses. Nuestra hija lamentablemente fallece al año y medio. Nuestra hija Michelle, la menor, un día cualquiera, a pesar de que ellas tenían su condición, casi no se enfermaban así de que gripas y cosas así, y ella de un momento a otro le dio un paro cardiorrespiratorio y murió. Mi esposo no estaba en casa, mi esposo estaba viajando. Fue muy duro, fue muy fuerte, porque estar uno solo enfrentando la muerte de una hija que uno ni siquiera en el momento se lo cree. En el momento uno quiere decir, esto no es verdad, mi hija va a despertar, pero no. Yo llamé a mi esposo y él creo que estaba en las mismas, porque me dijo, con eso no se juega, y no me creyó, porque nuestra hija estaba sana, no tenía así ninguna dificultad que dijéramos va a morir en ese momento. Bueno, a mí me dio depresión, la verdad no quería saber absolutamente nada. Viajé con mi esposo de una tía en Venezuela, estuvimos un tiempo allí, pero yo tenía a mi otra hija que también me necesitaba porque dependía de mí completamente. Estuve, en el tiempo que estuve allí en Venezuela, mi hija quedó a cargo de mi hermana menor, que como que la que estuvo ahí colaborándome en ese momento. Fue muy duro, fue muy doloroso el enfrentar diferentes situaciones, la muerte de nuestra hija, los pensamientos que venían, me la mataron, todo eso a uno le duele y le quita la paz. Nuestra hija mayor fallece a sus 9 años. De igual manera, un día cualquiera, mi esposo estaba viajando y la niña empezó, yo vi que de repente empezó como a agitarse, y la llevé a la clínica y murió esa noche. Murió lunes en la noche, recuerdo, de un paro cardiorrespiratorio. En la clínica me dijeron que su corazón había crecido mucho. Fue doloroso, fue muy doloroso. Mi hija fallece, mi hija mayor fallece, y nuestra relación con mi esposo empieza a mostrar su realidad, el desamor, el irrespeto empezó a salir a luz. Ya
Mi esposo entró en un descaro. Pronto nuestra hija murió a los pocos meses. Ya mi esposo, en su dolor, en su tristeza, se empezó a aferrar a otras mujeres, sus infidelidades. Yo ya le decía, le hacía los reclamos y él me decía, es que yo a usted no la quiero, yo con usted no quiero nada, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Para mí era doloroso porque, como les conté al principio, yo era huérfana de mamá y papá. En ese momento mi familia, mi todo eran mis hijas, ya no estaban, y mi esposo que en ese momento no tenía el apoyo que quería tener de él. Una conocida tiene un salón de belleza. Fui un día cualquiera, o sea, no acostumbro a ir a salones de belleza, pero fui con mi hermana y ella me dijo, conoció lo que yo estaba pasando y me dijo que tenía la solución. Y me invitó a la iglesia. Y uno en ese momento, yo no pensé que no es, voy a mirar a ver si sí o no. Yo de una dije, listo. Me dio el número de la pastora de la iglesia, que doy gloria a Dios por la vida de esa mujer. Es una pastora que me ayudó muchísimo. Ella me recibió con esos brazos de amor y empezó a escucharme, y es Dios quien coloca en nuestro camino esas personas valiosas. Así empezó el proceso. Empecé a estar hablando con la pastora, hablándole de mi vida, hablándole de todo, y empecé a asistir a la iglesia. Aún seguía viviendo con mi esposo porque era mi única familia en ese momento. Y me empecé a congregar, empecé a ir a encuentro. Fui a encuentro, el Señor sanó mi corazón. En un encuentro de esos, Dios me permitió ver a mis hijas, despedirme de ellas. No sé si alguno de ustedes haya tenido esa experiencia bonita de poder ver a alguien y decirle adiós, y que esa persona te despida sonriendo, como diciéndote, tranquila, estamos bien. Esa experiencia la viví en un encuentro, y sé que Dios sanó mi corazón, porque había culpa. Yo decía, si no me hubiera metido con este hombre, o sea, uno se mete unas películas. Pero hoy en día que estoy conociendo al Señor, que estoy leyendo su palabra, todo tiene un propósito, bueno, empecé con toda la iglesia. La pastora, una mujer guerrera, me enseñó a orar todas las noches. Me llamaba, bueno, vamos a orar a tal hora. Orábamos a la misma hora todas las noches. Yo oraba sobre mi cama, sobre la cama que teníamos con mi esposo. Oraba sobre esa cama. Declarábamos lecho sin mancilla, sin pecado. Empezó nuestra lucha, digo, porque ella estuvo ahí conmigo luchando, enseñándome a cómo apropiarme de la palabra, de cada palabra que podía leer, apropiarme de cada palabra. Bueno, este proceso, mi esposo siguió en lo mismo. Yo le hacía los reclamos y él, con mi vida hago lo que me dé la gana, yo a usted no la quiero, lo que estoy con usted, llegó a decirme, estoy con usted por lástima. Entonces era algo para mí doloroso. Un día le hice un reclamo y
siquiera me voy. Bueno, entonces en ese momento uno ya conociendo el Señor que ya llena su corazón y cuando uno llega al Señor que le brinda ese amor que uno dice, wow, esto lo supera cualquier cosa. Si Dios está conmigo, yo puedo pasar por cualquier cosa. Tuvimos una pelea y que me voy. Bueno, ese día era un martes, recuerdo tanto, y en la iglesia había un grupo que se llamaba Madres que oran por sus hijos y por sus hogares. Yo me fui a la iglesia, y cuando llegué la sorpresa era que mi esposo ya no estaba, se había ido. Nosotros nos separamos de cuerpos y nos separamos legalmente, porque nosotros nos casamos estando viviendo, cuando ya estaban nuestras 2 niñas, nos casamos por lo católico. Entonces nos divorciamos, nos separamos, pero yo me aferré a la palabra de Dios, me aferré a sus promesas. El Señor me había dicho que me iba a dar hijos sanos y fuertes. Y yo seguía orando por mi hogar, y yo reclamaba a mi esposo todos los días. Todos los días. Hay días que uno se desanima porque una llamada y esas ignoradas de que ni mi amor ni nada, y que no le muestran a uno interés. Uno dice, Dios, ya no quiero más, pero hay algo dentro de uno que sé que es la fuerza y la fortaleza del Señor que lo insta a uno a seguir permaneciendo, perseverando en la oración. Nosotros nos separamos y duramos dos años más o menos separados, 2 largos años. Yo seguía orando, reclamando a mi esposo. Hubo un encuentro en la iglesia, un encuentro de parejas. Con mi esposo no teníamos nada, porque como les digo, él estaba ya en su orgullo, en lo que él había dicho era así, no me quiere, que no me quería, estaba conmigo por lástima. Bueno, ese día aceptó ir al encuentro de parejas, porque mi pastor lo invitó y le dijo, tranquilo, vamos, como de amistad, vamos a compartir en una finca. Bueno, aceptó, pero eso allá para mí en ese momento fue el peor encuentro que pude haber tenido, porque mi esposo, en toda actividad que se hacía en pareja, él a mí, sus palabras me dolían, sus gestos de que, uy, ¿yo a qué vine? Estoy perdiendo el tiempo aquí. Pues, fruto de ese encuentro, tanta renegadera y todo eso, yo quedo en embarazo. Y el Señor nos regala un hijo varón sano y fuerte. Él nació en el 2012. Bueno, ya hasta se me olvidó. Bueno, ahorita tiene 6 años. En el 2014. Pasé sola en el embarazo. De vez en cuando mi esposo iba, me llevaba a los controles, pero yo vivía sola. Bueno, con la fortaleza y con la presencia de Dios que estuvieron allí fortaleciéndome. Cuando nació mi hijo, mi esposo tampoco me acompañó. Me acompañó una hermana de la iglesia, que también estoy agradecida con ella, porque de esas personas pocas vemos que den sin interés su tiempo y su compañía. Mi esposo llegó como al final del día a la clínica. Digo mi esposo porque ahorita es mi esposo. Siempre ha sido mi esposo, a pesar de que nos separamos. Mi esposo llega ya al final del día,
ya era como, o sea, ya casi, ya sí iban a acabar las visitas, eran como las 6 y algo. Lo primero que él hace, que nos sorprendió inclusive a la hermana que me está acompañando, la hermana en Cristo, y a mí, él miró al niño por todos los lados, le miraba las manos, le miraba los pies, lo revisó de pies a cabeza y vimos como él un poquito lo elevó y dijo, gracias a Dios, es un hijo sano. Y le dio gracias a Dios, él acompañarme en la iglesia cero. El pastor se ganó su amistad y de vez en cuando como que iba, pero eso nada que ver. Bueno, siguieron mis oraciones, yo tuve mi bebé, mi esposo nada, que se le ablandaba su corazón, seguí orando que el Señor reavivara el fuego del amor en su corazón por mí, que si lo traía, que lo trajera renovado, transformado, una nueva criatura. Yo le decía, Señor, tráigame un nuevo hombre. Yo te reclamo a mi esposo, pero que mi esposo te ame con todo su corazón, que sea una nueva criatura, que sea diferente. Bueno, pasó el tiempo, mi hijo Josué cumplió el año y Dios me sorprendió porque al año y mes de mi hijo, mi esposo nos llevó a vivir nuevamente con él. Pero para mí fue una sorpresa eso de que uno se siente como raro todo ese tiempo pidiéndole al Señor, Señor, restaura mi hogar, Señor, restaura, Señor, trae a mi esposo, trae a mi esposo, trae a mi esposo, restaura mi hogar. En el momento, les confieso, fue algo raro porque uno tanto que está luchando, pidiéndole al Señor, y cuando se dan las cosas uno se siente raro. Pero para la gloria de Dios, mi hogar fue restaurado. Ahorita tenemos 2 hijos. A Josué, nuestro hijo ahorita mayor, que tiene 6 años, y Elías, que tiene 3 años. Entonces, voy a compartirles este testimonio respecto a lo de la brujería. Hay personas que no creen, pero como dicen por ahí, de que las hay, y hay personas que se dejan usar por el enemigo para hacer daño. Pero en este tiempo, el Señor me ha permitido aún perdonar a esas personas. No porque por mí, más que todo por mí, por mi familia. Estoy tranquila, sé que mi corazón ha sido sanado, gracias al Señor, que ha sido superado, que hoy sabemos y somos conscientes que el que está con nosotros es el Todopoderoso, que Él se levanta como poderoso gigante delante de nosotros a pelear por nosotros. Y hoy en día, esa persona que sabemos quién es, que se dejó usar por el enemigo, porque nuestra lucha no es contra las personas, sino espiritualmente. Entonces, le he perdonado, ya la perdoné, he sanado mi corazón, el Señor me ha fortalecido en gran manera. Feliz con mi esposo, es totalmente diferente al viejo hombre. Ahorita es un hombre amoroso, atento, muy diferente. El Señor, cuando hace su obra, la hace perfecta. Él no hace nada a medias. Mi esposo ha sido también bendecido en gran manera. El Señor no solamente ha restaurado nuestro hogar, no solamente ha traído restitución con nuestros hijos, también nos ha bendecido en lo económico, nos ha bendecido con nuestra casa, porque nos la dio el Señor. Esto viene de Dios, y nos ha venido sorprendiendo en gran manera. Les invito a que entreguen sus cargas, entreguen lo que estén viviendo hoy en manos del Señor, que perseveren en oración. Créanme que el único que puede darnos la victoria es Dios. Nadie más, ningún hombre,
no cometan el error de irse a un hechicero, a un brujo, porque eso no trae bendición. Y el único que es grande y poderoso es el Señor, Dios, el Padre, el Creador, el Salvador. ¿Qué más les cuento? Bueno, nosotros renovamos nuestros votos matrimoniales, nos casamos nuevamente. Nos casamos nuevamente en la iglesia cristiana. Y tenemos el sentir de que nuestro testimonio llegue a muchos, porque sabemos que va a ayudar y será de bendición para otros. Para Dios no hay nada imposible, como lo he venido diciendo. No importa lo que estés pasando. Si Dios restauró mi hogar, si Dios sanó nuestro corazón, también lo va a hacer con ustedes. Créanle al Señor. Tomen la mejor decisión. La mejor decisión es buscar del Señor, buscar de Dios, buscar su presencia y llevar a Él todas nuestras cargas, todas nuestras preocupaciones, toda nuestra situación. Pues nada, ese era mi testimonio. Traté de como que acortarlo un poco. Y espero que sea bendición para cada uno de ustedes, y que el Señor se glorifique así como se ha glorificado en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, sea glorificándose en la suya, y que su gloria, su poder desciendan sobre ustedes, sobre la situación que puedan estar pasando. Dios les continúe bendiciendo, Dios les guarde, Dios les bendiga. Nada, espero que sea bendición, y la gloria y la honra sean para nuestro Señor, nuestro Padre amado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios les bendiga.